síntomas que van a perturbar, ¿verdad?, la función abdominal normal. Esto lo clasificamos en falso, verdadero y verdadero no quirúrgico. Entonces tenemos en el abdomen agudo falso, donde la causa no es abdominal, ¿verdad? Aquí el ejemplo típico son los pacientes con infarto de cara diafragmática, ¿verdad? Que pueden tener un dolor abdominal severo. Y en los abdomen agudos, donde la causa verdadera es quirúrgica, tenemos patrones obstructivos, inflamatorios, hemorrágicos o isquémicos. Y en los abdomen agudos no quirúrgico, donde el manejo médico es el adecuado, es el ideal, tenemos las infecciones urinarias, ¿verdad?, en los pacientes con peritonitis primaria por nefropatías renales. Bien. Cuando analizamos el paciente con abdomen agudo, tenemos siempre que dividir el abdomen en cuadrantes. El abdomen está dividido en 9 cuadrantes, ¿verdad? Hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, meso, hipogastrio, los flancos y la fosa ilíaca. Y esto es importantísimo porque dependiendo del dolor, uno tiene que localizar los órganos que se encuentran en ese sitio y es lo que nos va a orientar al dolor. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pongo un ejemplo típico. Un paciente con un dolor epigástrico severo, urente, no podemos pensar que sea un cuadro apendicular, donde el dolor es abajo de la fosa ilíaca derecha. Entonces, siempre hay que tener en cuenta este cuadrante, porque lo vamos a estar usando en toda esta hora de clase. Bien, ¿cómo comenzamos a estudiar el paciente? La iniciación de los signos y síntomas, la localización, la intensidad, ¿verdad?, el tiempo de radiación y los factores que lo acompañan. Entonces, comencemos con la iniciación. Es importante saber, ¿verdad?, dónde inicia el dolor, en qué sitio, ¿verdad?, a qué lo asocia el paciente, a una ingesta, a una posición, de pronto a un trauma, un golpe, y el grado de intensidad. Quizá esto es lo más difícil en el dolor, porque recuerden que el dolor no se puede medir. A uno le enseñan que el dolor, uno le pregunta al paciente, de 1 a 10, donde 1 es poco, donde 10 es mucho, ¿cuánto lo califica usted? Entonces el paciente se puede equivocar, porque el umbral al dolor es muy diferente en cada paciente. Y ustedes van a ver muchos pacientes con abdomen agudo, severo, y están tranquilos. O viceversa, pacientes que se están retorciendo el dolor y no tienen nada. Entonces el umbral al dolor es algo que el médico tiene que aprender a manejarlo. Desafortunadamente se aprende con el tiempo, viendo pacientes y el seguimiento, ¿verdad? Pero que juega un factor importante a la hora de decir un diagnóstico. El tiempo, obviamente, es importantísimo, ¿no? Un paciente que llega con un dolor de 20 días abdominal, uno como que se dice, si aguantó 20 días no es tan agudo, este es un dolor crónico. Las radiaciones y los factores acompañantes. Hay dolores, por ejemplo, que se quitan con el vómito, se quitan con el dolor. En la pancreatitis, por ejemplo, en la posición antiálgica se quita el dolor, la posición en maometana, ¿verdad? Entonces, esos factores acompañantes indican, nos ayudan mucho en los pacientes. Y aquí llegamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vuelve y nos remitimos a la historia clínica, ¿verdad? Siempre todo médico tiene que iniciar una historia clínica completa, ¿verdad? No hay que obviar ningún orden porque todos son importantes, ¿verdad? Desde la identificación, los factores heredofamiliares, ¿verdad? Si hay cirugías previas y y que presente detalle en sus términos el cuadro clínico. Luego pasamos a la inspección. La inspección del abdomen, antes de tocarlo, ¿verdad?, hay que descubrir el paciente y podemos observar varias cosas.
Primero, si está distendido, ¿verdad? Si está globoso. Podemos ver si hay hernias a través de una herida. Podemos ver que eso indica una hernia ventral. Podemos observar si hay varices en una red venosa en la pared abdominal que me indica una presencia de cirrosis hepática. Recuerden que en la cirrosis hepática la vena umbilical izquierda, la vena en el hígado, se permeabiliza y hace un reflejo hepatofugal, ¿verdad?, de la cirrosis hacia la pared abdominal, y es lo que forma la red de Medusa. Eso lo podemos observar en una simple inspección. Inclusive podemos ver el paciente hasta la peristalsis en el paciente. Si está muy distendido, podemos ver las ondas peristálticas. Entonces, la inspección es importante para orientarnos de qué se trata ese abdomen antes de tocar. Luego viene la auscultación. ¿Qué se busca? Cuando yo coloco un estetoscopio en un abdomen, yo debo de saber primero cómo son los ruidos peristálticos, ¿verdad? ¿Cuánto duran? Recuerden, son de unos de 3 a 5 por minuto, ¿verdad? El ruido peristáltico. Porque cuando hay mucho ruido peristáltico, se llama peristalsis de lucha, me puede estar indicando que hay una obstrucción intestinal, que ese intestino quiere vencer algo, y por debajo podemos encontrar un silencio intestinal. O sea, hay ausencia de peristalsis. Entonces, eso es lo que buscamos más que todo en la ocultación. Si está normal la peristalsis, si está aumentado o si está disminuido. No observamos más nada. Obviamente, si el paciente está muy delgado y tiene, por ejemplo, un aneurisma en la aorta, podemos ocultar muy fácilmente ese aneurisma a través de un estetoscopio porque está en la línea media, pero ya son cosas más. Hay otros métodos diagnósticos de un aneurisma en la aorta. Luego, en la palpación, ¿verdad? Hay que comenzar a palpar siempre el abdomen del lado distante donde el paciente me está iniciando. Por ejemplo, si está un dolor en el hipocondrio derecho, yo comienzo en epigastrio, sigo hacia el hipocondrio izquierdo y hago una vuelta en la manecilla del reloj y termino en el hipocondrio derecho. ¿Con qué fin es esto? Uno gana confianza con el paciente, no despierta dolor en ese abdomen, ¿verdad? Y podemos ver si ese dolor que él me está refiriendo lo tiene en otra parte del abdomen. Entonces, siempre que palpamos un abdomen, comenzamos siempre del lado contrario del sitio que me está el paciente señalando. Y en la percusión vamos a determinar si hay matidez o hay timpanismo. Entonces, un paciente con una hepatomegalia, con un borde hepático por debajo del reborde costal, ¿verdad? Que esté como a 4, 5, 6 centímetros del reborde costal, ese es un paciente que tiene una hepatomegalia y va a estar ahí, al percutirlo va a estar mate. Con vólvulo, por ejemplo, en una obstrucción intestinal, si yo lo percuto, va a estar timpánico. Entonces suena como un tambor. Hay algunos signos clásicos en abdomen, por ejemplo, el signo del ajedrez, que es un signo que se palpa matidez, timpanismo, como si fuera el tablero de ajedrez, negros y blancas en el tablero. Y eso es típico de una tuberculosis intestinal. ¿De acuerdo? El timpanismo generalizado del paciente, obviamente me puede estar indicando un ilio o una obstrucción intestinal. Entonces hay que aprender, uno debe percutir con el dedo que más domina, ¿no? A veces uno percuta con el índice o con el dedo medio o con el cordial, dando un golpe suave, ¿verdad? A nivel de la falange distal, y colocado con la mano abierta en el paciente y comenzamos a percutir, ¿verdad? Para ver qué escuchamos. Bien, una vez que tengamos nosotros el abdomen definido, ¿verdad? Con la historia clínica, con la inspección, con la ocultación, palpación, todo esto, pasamos a los exámenes de laboratorio. Hay una gran cantidad de exámenes de laboratorio que el médico debe ser racional y debe de ordenar el examen de acuerdo a la enfermedad que él está pensando.
Entonces, no se concibe en un paciente que yo sospecho de colelitiasis no pedirle a ese paciente unas bilirrubinas o una amilasa sérica con su respectiva lipasa. Entonces, ¿por qué? Porque si yo pienso en colelitiasis, debo ver cómo están las bilirrubinas y si yo descarto una pancreatitis. Entonces tenemos el examen, el hemograma, la BCG, el parcial de orina, si estoy sospechando que es una litiasis o una IBU, ¿verdad? Su creatinina, depende del color, si lo veo dematizado, la fosfatasa alcalina, si estoy pensando en un tumor, en una inflamación del páncreas, del hígado. Entonces, hagamos de los exámenes de laboratorio una herramienta poderosa, pero que la pongamos en práctica y no anemicemos el paciente utilizando una cantidad de exámenes innecesarios. O esperar ya que el laboratorio nos haga el diagnóstico para ver qué sale alterado y decir, ah, no, mira, tiene pancreatitis. Entonces, en esto hay que ser muy prudente a la hora de los exámenes. Bien, ¿qué más tenemos para ayudarnos en el diagnóstico? Tenemos la imagenología. Entonces, cuando hay un abdomen agudo, la placa que más nos sirve es una placa de abdomen de pie. Y siempre que pedimos una placa de abdomen de pie, debemos decirle al radiólogo que se vean los diafragmas. Porque a veces la toman muy abajo, se ve la cadera y no se ve completo el abdomen, y esa placa de abdomen de pie no me sirve. Porque si yo la pido de pie, tengo muchos valores, como por ejemplo, buscar un neumoperitoneo. Si una víscera hueca se rompe, sea el estómago, el duodeno, yeyuno, ilion o colon, va a salir aire. Y ese aire siempre se va a ir hacia arriba. ¿Y qué lo detiene ese aire? Lo detiene el diafragma. Entonces, cuando hay un neumoperitoneo, se ve una imagen en forma de semiluna por encima del hígado y por debajo del diafragma del lado derecho. Una imagen así en semiluna negrita, que eso me indica que hay un neumoperitoneo. Si es muy grande, puede ser bilateral, pero del lado izquierdo se va a sobreponer sobre la cámara gástrica que siempre tiene aire. Entonces se ven unas imágenes dobles. Por eso yo le digo a los estudiantes que cuando hay un neumoperitoneo, búsquenlo siempre del lado derecho, porque entre el hígado y el pulmón no se interpone nada. Entonces, si usted tiene una placa de tórax y ves el pulmón lleno de aire, ves el diafragma y abajo ves blanco, que es el hígado. Entonces, si se interpone una imagen en semiluna como un sombrerito, eso es aire. Y es un diagnóstico muy fácil, que quiere decir que alguna víscera hueca se ha roto. Luego tenemos las sombras, ¿verdad? A veces hay masas que por densidad en el RX se ven diferentes y se ven como una sombra. ¿Ves? Aquí hay un rechazo, un tumor de colon, un tumor de hígado. También lo puedo buscar en una placa abdomen de pie. La distribución gaseosa, vemos que cuando hay obstrucción se ven niveles hidroaéreos en escalera. O sea, se ve lo negro del intestino con aire en forma de una escalera que me indica que hay una obstrucción. Se pueden observar calcificaciones. El porcentaje de observar en una placa de abdomen simple cálculo en vesícula es bajo, es menos del 15%, pero se pueden observar, así como también se pueden observar unos cálculos renales, ¿verdad? Entonces, aunque no es el estudio ideal, ¿verdad? Nos puede ayudar una placa simple de abdomen. ¿Qué más buscamos? Ausencia de aire en la ampolla rectal. En una RX normal siempre va a haber aire en la ampolla rectal. En la obstrucción hay ausencia de aire. Si no hay flatos, no llega aire a la pelvis. Y entonces vamos a ver ahí, también vamos a observar blanco. También podemos observar escoliosis, ¿verdad? Que el paciente con dolor tiende a torcerse hacia el lado contrario para mitigar el dolor. Entonces, de ahí que las pancreatitis se tuercen hacia un ladito, ¿verdad? Y eso tiene un nombre, se llama posición antiálgica.
O sea, anti el dolor para minimizarlo. En los cuadros de apendicitis puede haber borramiento del psoas. En la columna se ven los músculos psoas y cuando hay algo algún proceso inflamatorio, vemos que hay ausencia a ese nivel. Entonces, mire, todo lo que podemos observar en una simple RX de abdomen de pie. Ahora bien, si el paciente por alguna razón no se puede levantar, no puede caminar, porque está muy mal, listo, la tomamos de pie, acostado en su pie, en decúbito, perdón, sí, decúbito, pero no nos va a dar la misma imagen de un paciente de una RX abdomen de pie. En cuanto a las ecografías, nos van a servir para diagnosticar colecciones, abscesos, embarazos ectópicos, por ejemplo, o embarazo en la cavidad intrauterina, quistes de ovario o quistes renales. Hay pacientes con enfermedad multiquística o poliquística que pueden tener quistes simples en el hígado, en el vaso, en el riñón. Entonces, esto lo podemos observar en una simple ecografía. Hoy en día, con las colelitiasis, el diagnóstico de lesión del cálculo de la vesícula era la ecografía. Años atrás, cuando no había ecógrafo, se hacía una colecistografía oral. Esto era que el paciente tomaba en la noche unas pastillas, a veces de un medio contraste, y al día siguiente se hacía una placa de abdomen de pie. Entonces, ese medio de contraste se iba a la vesícula y hacíamos diagnóstico de los pacientes de ese medio de contraste que envolvía los cálculos y se podían ver a través de una RX simple de abdomen. Se llama colecistografía oral. Hoy en día, con el uso de la ecografía, ya lo tenemos en todos los hospitales, en todas las clínicas, ya hacemos un diagnóstico mucho más seguro. Bien. En el paciente, cuando tiene un golpe, me voy a salir un poquito del tema ahora porque depende del trauma, llega un paciente, por ejemplo, con 12 hemoglobinas, se cayó de una moto, se cayó de una bicicleta, está estable, y vemos que a las 6 horas se le hace una nueva hemoglobina y está la hemoglobina en 6 o en 8. Entonces siempre pregúntese, un paciente con 2 hemoglobinas y que luego regresa a 6, ¿dónde está la sangre? Esa sangre, lo más seguro es que esté en cavidad. Entonces aquí el radiólogo, al pedir una ecografía, nos va a demostrar líquido libre en cavidad. Entonces, si hay un antecedente de trauma y hay una pérdida ostensible de la hemoglobina, del hematocrito, ese paciente es quirúrgico porque lo más seguro es que tuvo una ruptura de víscera maciza, ya sea hígado o vaso, que ocasionó un sangrado severo. Bien, ahora si hay más tiempo de estudio, tenemos la tomografía axial computarizada. Es un estudio más sofisticado y nos va a servir para diagnosticar tumores o metástasis. Y esto es importante en el paciente que esté estable. El paciente estable, si no da tiempo, se lleva a cirugía y se opera con o sin TAC. Recuerden que los tumores el tumor de hígado más común es el metastásico. Entonces, cualquier paciente que me reporte en una ecografía masas múltiples en hígado, hay que comenzar a buscarle el primario. ¿De acuerdo? Entonces, si es hombre, pensemos en colon, estómago, próstata, que serían los tumores más comunes de hígado. Ya si es una mujer, ¿verdad? Pensaríamos también en estómago, en colon o en ovario, que pueden dar también metástasis hacia el hígado. Luego tenemos otros más estudios, ¿verdad? Para un dolor abdominal, como tenemos el tránsito intestinal. Esto se utilizaba mucho antes para ver más o menos a qué altura estaba la obstrucción. Entonces el paciente se le daba un medio de contraste, se le hacía una serie de abdomen y si estaba en el duodeno o en el yeyuno, nos marcaba directamente dónde estaba la obstrucción y era paciente que ya lo sabía que tenía una brida o una malrotación o algo y que era un paciente completamente quirúrgico. Los
Los colon por enema están indicados en pacientes, están contraindicados en pacientes obstruidos. Jamás hagamos un colon por enema en un paciente obstruido. ¿Por qué? Porque si tiene un tumor de colon y yo le introduzco por el recto una cánula con medio de contraste y le meto presión, yo puedo romper ese colon. Entonces, en enfermedad diverticular agudizada o en una obstrucción, contraindicado un colon por enema. Ahora bien, ¿cuándo lo voy a utilizar? En un paciente que esté estable, que estoy sospechando de pronto un sangrado intestinal secundario a un divertículo, ¿verdad? O un paciente que tenga cuadro crónico de constipación, distensión, constipación, distensión, pensando en un tumor de colon que aún no está obstruido, ¿verdad? Me puede servir un colon por enema completamente. Tiene una desventaja el colon por enema, que es que me dice la lesión, pero no toma biopsia. De ahí que hoy en día muchas veces estamos reemplazando el colon por enema por la colonoscopia. Entonces la ventaja de la colonoscopia es que nos puede tomar una biopsia, ¿verdad? En un sitio, ¿verdad? Y que nos podemos agilizar el paciente. Bien, ¿qué tema tenemos? Tenemos la CEPRI, que es la colangiografía retrógrada endoscópica. Todo paciente con una ictericia mayor de 10, la sumatoria de directa e indirecta mayor de 10 es un cáncer de páncreas hasta demostrar lo contrario. Las coledocolitiasis no producen tanta ictericia. Entonces, un paciente que me llegue con 10 de bilirrubina, con 7 de directa y un 3 de indirecta, quiere decir que tiene un patrón obstructivo, ese paciente es candidato para hacerle una CEPRE, que eso es la colangiografía pancreática retrógrada. ¿En qué consiste? Es una endoscopia, llegan a la segunda porción del duodeno, canalizan la papila de Vater, introducen un medio de contraste, ven si es un cálculo o es un tumor o es una estenosis. Entonces pueden o sacar el cálculo o hacer o colocar un stent, que es un aditamento de plástico para dilatar ese colédoco de una obstrucción y permitir que el paciente le bajen las bilirrubinas. Bien. ¿Qué más tenemos de estudios? Tenemos la colangiografía transparieto-hepática. Estos son pacientes con tumores de Klatsky, que es un tumor de la unión del conducto hepático derecho e izquierdo, se llama tumor de Klatsky. O sea que los dos hepáticos se unen y forman el hepático común. Luego ese hepático común se une con el cístico y ya forman el colédoco, que en algunos libros vienen 3 porciones, otros traen de 4 porciones, supraduodenal, retro, intraduodenal, ¿verdad? Y la intrapancreática. Entonces, cuando hay tumores muy altos, que no se puede hacer CEPRE porque el tumor no lo permite, y está el paciente muy entérico, se hace una colangiografía transparieto-hepática. Esto es introducir a través del hígado, localizar un conducto biliar dilatado, porque va a salir bilis, y por ahí metemos un medio de contraste y podemos ver cómo está el árbol hepático biliar y dónde está la obstrucción. Luego tenemos las arteriografías de las arterias mesentéricas, cuando hay mucho dolor y el paciente estamos sospechando una isquemia mesentérica. Es una patología muy agresiva que va a ser un trombo que va a viajar del corazón, baja la aorta y va a taponar la arteria mesentérica superior con el consabido desastre de la necrosis de los intestinos delgados por la obstrucción. Y ustedes han hecho muy famosa la resonancia, ¿verdad? La resonancia magnética nuclear, que también son estudios más selectivos para el abdomen. Entonces, como pueden ver, el arsenal que tenemos hoy en día los cirujanos para un diagnóstico de un abdomen agudo es bastante amplio. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Y qué disponemos en ese sitio? Entonces, no en todos los hospitales tienen resonador. Ya hoy en día, pues si te encuentras en todos los hospitales, encontrar un equipito de rayos X, aunque sea portátil.
pero muchas veces no tenemos, en muchos casos no hay la endoscopia y no hay otros estudios. Entonces, ¿qué nos queda? La historia clínica. Si hacemos una buena historia clínica en el paciente y lo estudiamos bien y optimizamos el laboratorio, ya sabemos qué pedirle al paciente y vamos con seguridad, vamos a pedirle un estudio que ya nos va a corroborar lo que estamos pensando en el diagnóstico. O sea que vamos por el camino correcto en un diagnóstico. Bien. Luego tenemos la endoscopia. Recuerden que en la endoscopia superior, que se llama una esófago-gastroduodenoscopia, cuando mucho puede llegar a la segunda o tercera porción del duodeno. ¿Cierto? Entonces, uno puede estudiar lesiones esofágicas, lesiones gástricas, se toma biopsia, vemos primera, segunda porción del duodeno, hasta la tercera porción del duodeno. Hacemos diagnóstico de gastritis, úlcera gástrica, sangrado digestivo. Y luego tenemos, antes se usaba mucho la rectosigmoidoscopia. Era un aparato, habían rígidos y habían unos flexibles que nada más medían 80 centímetros. Pero nos quedaba el resto del colon sin estudio. Entonces hoy en día ese aparatico se reemplazó por el colonoscopio, que nos va a llegar directamente hasta el ciego. O sea, nos recorre todo el colon hasta el ciego, inclusive algunos llega hasta la parte distal del ilion y nos puede hacer un diagnóstico preciso. Hay una parte del intestino que no llega a ningún estudio, que es el yeyuno y el ilio, ¿verdad? Entonces, esa parte del intestino delgado hoy en día se está utilizando las cápsulas endoscópicas. Esta es una cápsula que tiene 4 cámaras, es metálica, el paciente la ingiere y desde que la ingiere se activa y comienza a tomar radiografías dentro del tubo digestivo hasta que sea expulsada a través del ano. El paciente tiene que tomarla, lavarla, limpiarla y llevarla con el gastroenterólogo para que se meta en un software y ver toda la cantidad de fotos que está tomando. ¿Cómo sabemos en qué orden van las fotos? Porque la cámara te trae un software y va diciendo desde el esófago dónde va, pues de acuerdo a la mucosa, ¿verdad? Por dónde va la cámara. Y nos puede diagnosticar tumores de yeyuno, de ilio, tipo hemangiomas, pólipos, telangiectasias, ¿verdad? El hemangioma no es más nada que son arañas vasculares, igual que la telangiectasia, que sangran porque el bolo fecal o el bolo ileal las lesiona y pueden sangrar, y son esos pacientes que están con melena y tienen endoscopia normal, colonoscopia normal. Entonces decimos, ¿dónde está el sangrado? Casualmente está en el yeyuno o está en el ilio. Entonces es la indicación precisa de a quién darle una cápsula endoscópica. Ya en Montería la tenemos disponible, mira, con los equipos de gastroenterólogos, y uno la ordena a través de su EPS. Bien. Y ya de último tenemos la laparoscopia diagnóstica, ¿verdad? Un paciente con dolor abdominal, que tenemos todo normal, prosigue con dolor. Así decimos, vamos a hacer una laparoscopia para ver qué está pasando antes de someterlo a una laparotomía, que es ya lo último que tenemos de recursos los cirujanos para hacer un diagnóstico o resolver una patología que no hemos podido dilucidar. ¿De acuerdo? Entonces, y esa laparotomía siempre se va a hacer con una herida por línea media. Siempre. Ya sea supraumbilical o infraumbilical o una herida media completa del paciente, que ahora nos toca ya abrir y revisar órgano por órgano para ver dónde está la lesión que está ocasionando el dolor en estos pacientes. Entonces, como pueden ver, tenemos una cantidad de herramientas, ¿verdad?, para manejar un paciente con abdomen agudo en una sala de urgencia. Regla número 1, no utilizar analgésicos si no tenemos un diagnóstico seguro. ¿De acuerdo? Pues obviamente hay que hidratarlo, ver cómo está su diuresis, ¿verdad?, para llegar a un buen diagnóstico. Ahora bien, en este cuadro hay como unas 15 patologías, ¿verdad? Vamos a tratar de
hablar un pequeño mini resumen de ella, aunque más adelante en otros temas vamos a adelantar, vamos a ampliarlos, ¿verdad? Adecuadamente. Y ustedes lo pueden leer. Tenemos del lado derecho, ¿verdad? Absceso hepático, colecistitis, úlcera péptica, pancreatitis. Esos 4 temas, esos 4 diagnósticos, esos 4 patologías, ya colecistitis, absceso hepático, pancreatitis y úlcera péptica, está más del 80% de la patología del abdomen superior. Entonces estamos en la obligación de conocer al detalle estas patologías. Luego tenemos los abscesos del psoas, apendicitis, patología ginecológica, los divertículos, divertículo de Meckel, la patología renal, ¿verdad? Como causas también de abdomen agudo. Y eso es lo que vemos. De pronto hay algunos pacientes más floridos que en otros, porque recuerden que esto va a variar mucho de la edad, de los factores concomitantes del paciente, si es diabético, el umbral del dolor, si se automedicó. Entonces es una cantidad de motivos que tiene el paciente, a veces como para enmarcar el cuadro, ¿verdad? Si se debe interrogar, si se debe palpar. Entonces el paciente, el médico, ¿verdad? No debe perder la calma y tratar de hacer un examen, no rápido, pero sí muy ordenado para no confundirse en cuanto a la toma final del paciente. Bien. Entonces comencemos a hablar sobre los abscesos hepáticos, ¿verdad? Amibianos. Entonces recuerden que todos los abscesos hepáticos, la mayoría son mixtos. Son raros los abscesos hepáticos amibianos porque es único, es un solo quiste, es un solo absceso. En cambio, la mayoría son abscesos múltiples en el hígado que van a confluir y formar una gran colección. Entonces, los abscesos, cuando son mixtos, son piógenos, la bacteria más común es la E. coli, ¿verdad? Con Pseudomonas, la Klebsiella, los Enterobacter. Entonces, dependiendo de la localización del absceso, ¿verdad? Es la sintomatología. Entonces, fíjese bien, los abscesos hepáticos, cuando son amibianos, viajan siempre a través de los vasos sanguíneos. Vena mesentérica, vena porta, llegan al hígado y ahí establecen forma de trofosoditos y ahí van haciendo la destrucción del parénquima hepático. Son menos tóxicos que los abscesos piógenos. Los abscesos piógenos son más múltiples, ¿verdad? Y como son más polibacterianos, ocasionan más sintomatología. Entonces les decía, los abscesos cuando son menores de 10 centímetros, son pacientes que se pueden manejar médicamente, ¿verdad? Son pacientes que muchas veces el tratamiento los corrige. En cambio, los abscesos mayores de 10 ya es difícil que el antibiótico lo alcance y es un paciente eminentemente quirúrgico. Entonces, si el absceso está localizado en la cara superior del lóbulo derecho, ese paciente va a tener dolor a la respiración profunda porque el pulmón baja el diafragma y como está con el hígado, lo va a molestar y eso va a ocasionar una irritación localizada y le va a dar dolor a este paciente. En cambio, si está en la cara inferior del lóbulo derecho, puede crecer muchísimo y no ocasionar tanta molestia. ¿Cuál es la regla? En medicina todo tiene una regla, una excepción. Los abscesos que estén localizados en la cara superior del lóbulo izquierdo. ¿Por qué? Porque por la cercanía ahí del hiato esofágico, cualquier absceso ahí, si se rompe, apenas pase el hiato, va a estar el pericardio y puede producir una pericarditis que puede ser muy letal para el paciente. Entonces, los abscesos hepáticos del lado derecho, sin importar el tamaño, todos se pueden drenar sin ningún problema. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Hoy en día, el tratamiento es a base de metronidazol, ¿verdad? Y ya hoy en día se están drenando
a través de ecografías con una aguja más pequeña, gruesa, que va directamente hacia el hígado y nos evitamos hacer la laparotomía para el drenaje. Obviamente, aquí en Montería tenemos un solo radiólogo intervencionista, o creo que hay como dos. A veces pues, no están en la ciudad, están ocupados y nos toca todavía seguir abriendo pacientes para drenaje del absceso hepático amibiano. El tratamiento, obviamente, es a base de metronidazol y combinado con un anaerobio. Aquí es puro gran negativo y anaerobio, aquí no hay gran positivo. Entonces yo combino metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, por 10 días, por 15 días, y lo combino con una clindamicina o con una gentamicina. Tiene una gran ventaja el absceso hepático, que el paciente, el hígado se regenera y al cabo de 5 o 6 meses, este hígado ya volvió a su normalidad y muchas veces lo que queda es una cicatriz, que ahí hubo una colección hepática, veré que ya se regeneró. Cuando drenamos los vasos hepáticos, tenemos que tener cuidado en no romper cuando introducimos el dedo, porque uno abre el paciente y toca el hígado y donde está fluctuante, que está blandito, metemos el dedo y rompemos todos los loquios. Esto quiere decir que el absceso está como un panal de abejas, está trabeculado. Al meter el dedo y hacemos en forma de circulación, formamos una cavidad única. Entonces esta cavidad única lo aspiramos, hacemos un lavado y dejamos un drain dentro del hígado para que siga drenando hacia el espacio exterior. La evolución es muy buena, ¿verdad? El paciente descansa y al cabo de 3-4 días lo estamos egresando. ¿Cuáles serían las complicaciones de estos abscesos? Uno, que se rompan a cavidad abdominal y den una peritonitis, ¿verdad? Porque ese líquido va a irritar. Otra, que se rompan al diafragma del lado derecho, lleguen al pulmón, lesionan el pulmón y se drena a través de las vías aéreas. Entonces, un absceso hepático que se drena a través de las vías aéreas recibe el nombre de vómica. Vómica, con B pequeña. Y lo hemos visto. Pacientes ya han botando una expectoración purulenta por la boca y hacemos una placa de tórax y vemos elevación del diafragma derecho y vemos que, y si hacemos una ecografía, vemos que lo que hay es una colección hepática que se drenó hacia las vías aéreas. Cuando se drena hacia el pulmón, hacia la pleura, produce obviamente un derrame pleural con su respectiva ataque al estado general, fiebre, leucocitosis, dolor al respirar, y también se puede manejar con un simple tubo de tórax. La otra complicación del absceso hepático amibiano es que se drena la piel. Entonces está muy cerca de la piel, rompe todo el tejido subcutáneo y se drenan a través de la piel. Entonces es bastante agresivo, no hay que minimizarlo porque estamos viendo mucho absceso hepático amibiano y el cuadro clínico es ese. Dolor en hipocondrio derecho al respirar. A veces tienen cuadros de diarrea con constipación, son pacientes que nunca se han tratado un purgante, que nunca se ha hecho un coprológico, con malos hábitos higiénicos, dietéticos, y que terminan haciendo esta enfermedad. Bien. Luego tenemos toda la patología de la vía biliar. Entonces, ¿qué pasa con la vesícula? La vesícula, ustedes se acuerdan que es un órgano pequeño, en forma de pera, que tiene un fondo, un cuerpo, un cuello y una bolsa de Hartmann y drena hacia el cístico. ¿Cuál es su función? Retener bilis y mandarla al intestino cuando hay una comida copiosa de grasas a través de la colecistocinina, que es la encargada de la contracción de la vesícula. Pero entonces la vesícula forma bilis. Entonces, ¿la bilis de qué está formada? Hay 3 componentes importantes en la bilis, que son las sales biliares, las bilirrubinas y el colesterol. Entonces, estas 3 sustancias están siempre homogenizadas. Están siempre en un porcentaje normal en la bilis. Cuando aumenta el porcentaje de alguna de estas 3 sustancias, van a formar unas precipitaciones en forma de micelios, que son los microcálculos.
Entonces esos microcálculos, como están en la vesícula, comienzan a moverse y se pegan hasta formar formas caprichosas de cálculo, como ya sea un cálculo único grande, o cálculos redondos, o cálculos cuadrados. Y el color del cálculo no tiene nada que ver con la patología, porque no importa el color que sea, pero sí la formación. Entonces, entre más oscuro es el cálculo, está más formado de sales biliares. Entre más amarillo, más claro, pues predomina el colesterol. Esto, en fin, más que todo, entonces, con fines más que todo de didáctico, porque el cálculo ante sí, pues, va a producir la misma molestia. Y algo importante, que recuerde, no existe cáncer de vesícula sin cálculo. Mire la importancia de esto. Entonces, un paciente con un cálculo en vesícula no detectado durante 10 años, seguro va a formar un cáncer de vesícula. Ahora, ¿por qué lo forma? Entonces, fácil, el cálculo está dentro de la vesícula. Entonces, camina, corre, se acuesta, el cálculo se mueve y está golpeando la mucosa de la vesícula. Es un trauma del cálculo a la mucosa. Entonces, eso va a producir una displasia, ¿verdad? Un proceso inflamatorio, una displasia, después una atipia y después viene un cáncer in situ. Entonces, de ahí de que no hay cáncer de vesícula sin cálculo, que se puede prevenir. Entonces, cuando un paciente le dice, no, doctor, es que yo tengo cálculo, no me duele. Y es que si el cálculo entre más grande es, nunca va a doler. Nunca. ¿Por qué? Porque está dentro de la vesícula y ahí está nadando. Igual como cuando forman cálculos en vejiga. Hay pacientes que se le ha sacado hasta un cálculo del tamaño de una fruta de mango o de una fruta de aguacate en una vejiga y está tranquilamente. De pronto puede tener unos episodios de hematuria, ¿verdad? Y es cuando ya se comienza a estudiar y vemos que tiene un cálculo vesical grandísimo, porque tiene para dónde crecer. A diferencia del cálculo pequeño de la vesícula, que este cálculo sí produce pancreatitis, ictericia, porque pasa por el cístico y de ahí pasa al colédoco y va a obstruirse en la vía biliar. Entonces, ¿por qué se complica la vesícula? Entonces, aquí hay varios, tengo aquí, les hablo de un hidrocolecisto, un pío. ¿Qué es un hidrocolecisto? Es ese cálculo en vesícula que pasó a la bolsa de Harman, no cupo hacia el cístico y esa vesícula comienza a producir un líquido como agua transparente, que ya no es bilis, y recibe el nombre de un hidrocolecisto o bilis blanca, la bilis color siempre un verdoso oscuro. Ahora bien, si esa bilis está infectada, porque se recuerde que por la papila suben bacterias a la vía biliar, ¿verdad? Al colédoco, y de ahí pasan, al cístico, a la vesícula, forman un pío. En medicina todo lo que sea pío es material purulento, ¿verdad? Entonces forman un pío colecisto. O si el paciente es diabético, va a producir lo que se llama una vesícula enfisematosa. Esto es aire en la pared de la vesícula. Es una entidad bastante agresiva, muy agresiva, porque el paciente puede entrar fallamente en falla orgánica múltiple. Entonces son de las patologías que hay que operar enseguida, porque esto se está gangrenando. Si hay aire en la pared de la vesícula es porque hay mucho anaerobio y eso se ve mucho en los diabéticos. Luego tenemos la colecistitis acalculosa, que es una vesícula inflamada, pero sin cálculo. La mayoría de las colecistitis acalculosa son por Salmonella typhi, son por salmonelosis, porque la vesícula es el órgano reservorio de la Salmonella typhi. Entonces, estos pacientes con antecedentes de salmonelosis de repetición, hay que hacerle una colecistentomía profiláctica para evitar que se convierta la vesícula en el sitio de la Salmonella typhi. La cirugía de la vesícula, ¿verdad? Consiste en extirparla completamente, ligarla a nivel del cístico. Hay un triángulo de Calot, ¿verdad? Que está formado por conducto cístico, hepático común y borde del hígado, ¿verdad? Un triángulo.
conducto cístico, borde hepático común, ¿verdad? Y borde hepático. La unión del hepático común con el cístico ya forma el colédoco. Entonces, la cirugía consiste en cortar el cístico y en ese triángulo siempre cortamos la arteria cística, que es rama de la hepática derecha, ¿verdad? Entonces, ligamos la arteria y ya liberamos toda la vesícula del lecho vesicular. La vesícula es un órgano que no tiene venas, o sea, no hay una vena cística. Si usted lee en los libros, hablan siempre de la arteria cística, no hay una vena cística, porque ellas drenan por capilaridad hacia el lecho vesicular. Entonces, la vesícula está pegada al hígado, llega a la arteria, la nutre y drena por varios capilares hacia la. Algunos pacientes pueden tener algunos conductos pequeños de bilis, aparte del cístico, que son conductos pequeños que ayudan a drenar bilis, que se llaman los conductos de Luschka, L-U-S-K, Luschka. Entonces hay que tener cuidado cuando uno ve a un paciente que tiene un Luschka, que no se convierta en una patología, en una iatrogenia, que estemos ligando la vía biliar, y hay que estar bien seguro. Antes de ligar un conducto de Luschka, tenemos que ver todo el colédoco completo y no estemos ligando el colédoco. Bien, hoy en día, obviamente, el tratamiento de la colecititis es la laparoscopia, ¿verdad? Se utilizan unos trocar, cuatro trocar, uno en el ombligo, uno en epigastrio y dos en hipocondrio derecho. Los trocar del epigastrio y del ombligo son de 10 milímetros o de 12, mientras que los trocar del hipocondrio derecho son de 5 milímetros. Entonces, las cirugías, cuando llegamos a disecar la arteria y el conducto, le colocamos unos clips metálicos, unas grapitas y disecamos la vesícula. Es lo ideal hacerla por laparoscopia, el paciente se recupera muy rápidamente y si no tenemos la laparoscopia, pues nos toca hacerlo por vía manual. Hay reglas, ¿verdad? Pacientes con mucha inflamación severa, con mucho edema, que si nos empecinamos a hacer la cirugía por laparoscopia, podemos lesionar la vía biliar y ocasionar un daño mayor. Entonces, si está muy difícil la patología, que está mucha adherencia, que no se puede, es mejor abrirla y hacerla manualmente, por laparotomía. No, hay libros que hablan de la ausencia de la vesícula, yo no he visto la primera. Lo que sí he visto es duplicación de la vesícula, pacientes con 2 vesículas, ¿verdad? O vesícula intrahepática, que así está toda metida dentro del hígado, en el lóbulo caudado, perdón, y ahí encontramos la vesícula. Bien. Siempre que hablamos de vesícula, hablamos siempre de ictericia, pero lo voy a dejar para otro tema, para que hablemos de vía biliar. Ahora bien, ¿cuál es el signo de la vesícula? El paciente llega a la urgencia después de una comida copiosa, dolor en hipocondrio derecho, hay un signo de Murphy positivo, que consiste en compresión de la vesícula en el hipocondrio derecho, y al soltar hay una descompresión brusca, ¿verdad? Esta descompresión brusca me ocasiona dolor y es lo que se llama signo de Murphy positivo. En cáncer de vesícula, que a veces está muy grande, ese signo que uno la toca se llama signo de Courvoisier, que es un patrón mnemónico en los cánceres de vesícula, porque está bastante atención y no permite la evacuación correcta. Bien. En algunos pacientes pueden tener irradiación del dolor hacia el lado derecho, en el hombro derecho, y es típico, dolor en el hipocondrio derecho y se irradia a hombro derecho. Es muy típico del cuadro de colecistitis, y eso está acompañado de un cuadro copioso de comida con grasa, pues tenemos hecho el diagnóstico. La mayoría de los pacientes ya llegan con cuadros repetitivos, nada más que siempre se manejan como gastritis, como colitis, y ningún médico le dice, mire, usted puede tener un cálculo, vamos a hacer una ecografía a ver cómo está. ¿De acuerdo? Bien. Luego tenemos otra patología
de abdomen superior, ¿verdad? Ya vimos absceso hepático, vimos colecistitis, que es la úlcera péptica perforada. Entonces, aquí les digo algo curioso. La arteria pilórica siempre va a terminar en la parte, en el piso del píloro. En el piso del píloro. Entonces, cuando una úlcera pilórica se perfora, siempre se perfora por el borde superior. Y es la típica enfermedad que produce abdomen en tabla. ¿Por qué? Está el paciente sano, con un dolor epigástrico, siente un dolor quemante, urente, porque lo que sale es jugo gástrico. Entonces, ese jugo gástrico va a quemar el tubo digestivo, ¿verdad? O los órganos vecinos. Y la úlcera péptica perforada no hay sangrado. No hay sangrado, porque ahí lo que hay es una lesión de la úlcera y no sangra, porque se rompe por el borde superior. A diferencia, cuando la úlcera está abajo, en el arco, en el intestino, en la parte de abajo, y esa úlcera lesiona la arteria pilórica, ese paciente va a tener un sangrado masivo, ya sea en forma de hematemesis o en forma de melena. ¿De acuerdo? Y entonces esa úlcera péptica perforada queda abdomen en tabla, enseguida, en una placa de abdomen va a tener neumoperitoneo. Claro, es fácil. Si se rompe una úlcera y sale aire, lo primero que va a salir es aire en el abdomen. Y al hacer una placa de abdomen voy a encontrar aire por debajo del diafragma, el lado derecho. Entonces, la úlcera, el diagnóstico es sencillo, porque es muy agudo. El paciente viene con de gastritis tomando omeprazol, Milanta, y ese día él dice, este dolor es diferente y es muy fuerte. Y llega en una posición antiálgica, maometana, encogido de los brazos. ¿Y eso por qué lo hace? Para aflojar los músculos abdominales, ¿verdad? Para que no estén tensionados. Obviamente, el tratamiento de la úlcera péptica es 100% quirúrgico, ¿verdad? ¿En qué consiste la cirugía? Siempre es una úlcera, hay que hacer una biopsia para ver si ese borde no es neoplásico, como que es raro, siempre es un borde inflamatorio. Le damos unos puntos y después le colocamos unos parches de EpiPlon sobre la sutura del intestino, y esa técnica se llama cirugía técnica de Graham, G-R-A-H-A-M, Graham. Y ese EpiPlon sirve porque en caso de que se suelten los puntos, va a sellar la úlcera gástrica, la úlcera péptica. Bien, la otra causa de abdomen superior son las pancreatitis. Por eso yo le decía que todo paciente con dolor en mi abdomen superior hay que pedir siempre amilasa, bilirrubinas, hemograma. Porque las pancreatitis, que es el dolor típico del mesogástrico, que se irradia en forma de cinturón, que también es después de una comida copiosa o de mucho alcohol, va a producir esta patología. Ahora, ¿por qué se forma la pancreatitis? Porque resulta que el alcohol produce unas calcificaciones en el conducto de Wilson o en el Santorini, que es el accesorio. Entonces, al taparse el conducto de Wilson y el páncreas seguir produciendo enzimas pancreáticas, no va a salir al intestino. Entonces se comienza a salir al exterior. O sea, el páncreas se lisa, se autoliza. Entonces se va a ver forma un edema, ¿verdad? Que si no se controla a tiempo, sigue una hemorragia, un sangrado, después sigue puede formar un absceso o un flemón pancreático, y si continúa hasta llegar a la pancreatitis necrótica hemorrágica, que es la forma más severa de la pancreatitis. Afortunadamente, un 90% de los pacientes con pancreatitis lo curamos con medicamentos. Entonces, aquí les comento algo, porque en medicina hay que pensar siempre ampliamente, y ustedes van a ver pacientes con amilasas normales, pero con páncreas aumentado de tamaño ecográficamente.
Entonces, eso me indica a mí que hay una pancreatitis y que yo puedo manejar al paciente como esta patología. O viceversa, con pancreatitis de 2000, 3000 y con un páncreas normal. Lo ideal es amilasa elevada, lipasa elevada y páncreas aumentado de tamaño con edema. Entonces, cómo manejamos estos pacientes con pancreatitis? Obviamente con ayuno, ¿verdad? Con sonda nasogástrica, con analgésico, con bloqueadores H2. A mí me gusta siempre usar los antibióticos en pancreatitis porque el paciente respira muy levemente. Entonces, al respirar levemente, el paciente puede producir atelectasia. Y si hay atelectasia, puede haber neumonías basales. Afortunadamente el paciente, pues les digo, responde con esto. Y el control sería en control de la amilasa. A los 2 días, si ya comienza a bajar y ya pasa el dolor, podemos iniciar la vía oral en estos pacientes. Vuelvo y les comento algo que ocurra con muchos pacientes, que se les queda la amilasa elevada. No baja mucho, se queda en 500, en 600, pero están sin dolor. Entonces, ese paciente que no le baja la amilasa, no es que esté complicado, es que sigue produciendo con la amilasa elevada, pero yo le puedo iniciar la vía oral y si no hay dolor, no va a ocurrir nada. Entonces, como pueden ver, en medicina hay que tener muy amplio y no ser tan dogmático, ¿verdad? Porque te permite el cuadro clínico ser un poco flexible. Luego, cuando vemos otros temas, se dan cuenta que en medicina 2 por 2 no es 4. Entonces, eso es lo que le hace al médico pensar en alternativas, ¿verdad? De diagnóstico y de tratamiento y no aferrarse de que si no tiene la mesa normal, no puede comer. No. Si hace el dolor, puede comer y no va a pasar nada. Otro tema que, como la causa de la pancreatitis, puede ser alcohólica, que es lo más común, o comidas muy copiosas, o colelitiasis, coledocolitiasis, ¿verdad? Ustedes recuerdan que el colédoco a veces llega en unión con el Santorini, con el Wilson, y forma la papila de Vater. Entonces, si hay un cálculo ahí en la papila que no llegó, que no pasó al duodeno, va a inflamar retroactivamente el páncreas y por eso que muchas pancreatitis son de origen biliar. Entonces, la fisiopatología de esta patología, de esto es, baja el cálculo de vesícula al colédoco, llega a la papila, la inflama y como está el conducto de Wilson, no pasa líquido pancreático y hay un efecto dominó para las pancreatitis de origen biliar. Entonces, cuando esta es la causa, hay 2 escuelas que uno dice, no, hay que hacer CEPRE para destapar el paciente y sacar el cálculo. En algunos autores dicen, no hagan CEPRE porque ya el daño está hecho y pueden producir más daño con hacerle una CEPRE. Entonces, es cuestión de uno analizar cuándo hacer una CEPRE y cuándo no, de secundario a una pancreatitis de origen biliar. Ahora bien, ¿cuándo lo opero? Si yo digo que más del 90 se curan con manejo médico, ¿a quién voy a operar? Pues bien, ese paciente que a pesar del tratamiento sigue con dolor y está formando lo que se llama ascitis pancreática. Esto es líquido pancreático en la cavidad y ese líquido tiene un pH muy bajo que todo lo que tome alrededor lo va a destruir. Va a ser lo que se llaman abones, con H y B grande, abones pancreáticos. Y esto es necrosis grasa, tanto del epiplón como de la grasa mesentérica. Y esto me indica, y como esto produce mucho dolor, uno lo que hace es lavar el paciente, retirar ese tejido necrótico del páncreas para que tenga ese abdomen un menor contacto con este líquido pancreático y baje ostensiblemente el dolor. Entonces, es la única indicación de un paciente con pancreatitis para llevarlo a la laparotomía. Es que tenga ascitis pancreática, que continúe tóxico, que no mejore con tratamiento y que me vea obligado a hacer un lavado peritoneal y una necresectomía, si la pancreatitis es necrótica hemorrágica, que consiste en retirar el tejido necrótico del paciente. Muchas veces estos pacientes requieren un segundo lavado, ¿verdad? Para irlos, para que tenga una buena evolución y cuidar mucho la función renal, ¿verdad? Porque a veces nos da miedo colocar líquidos, ellos retienen mucho líquido
y si no lo hidratamos, nos hace necrosis cortical y termina un paciente con falla renal, con diálisis, por no tener una buena hidratación. Esta enfermedad de la pancreatitis produce factores inhibidores, ¿verdad? Del riñón, del corazón, por eso hay que tener mucho en cuenta, ¿verdad? En el manejo de estos pacientes y siempre buscar la causa. Si es por baja producción de enzimas, ellos terminan tomando enzimas pancreáticas casi de por vida. Obviamente, si es por alcohol, mucho cuidado porque ellos hacen microcálculos, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, estas 4 patologías, absceso hepático, colelitiasis, úlcera péptica y pancreatitis, si las sabemos diagnosticar bien, tenemos casi que el 80-90% de la patología de hemiabdomen superior. Ahora bien, cuando vean pancreatitis, esto lo van a ver con varios médicos, ¿verdad? Hay unos criterios de Ramsson, que son más que todo de pronóstico, ¿verdad? Donde en las primeras horas, las primeras 24 horas son la edad, mayor de 55 años, los leucocitos de 16.000, una glucosa mayor de 200 y aumento de las transaminadas, de la LDH y la transaminasa. Luego siguen las 48 horas, que ya sí es más crónico, ya hay una anemia, una disminución del hematocrito, el boom aumenta. Y este calcio sérico, si está muy por debajo de 8, es un factor pronóstico en el paciente con pancreatitis aguda. Tenlo muy en cuenta, ¿verdad? Y mantener este calcio siempre que no disminuya demasiado. Y este secuestro de líquido es por lo que le decía, que si no lo hidratamos bien y no lo manejamos bien este paciente, ¿verdad? Como pierden demasiado líquido, los lleva a hacer una necrosis cortical y una necrosis renal que lo puede complicar más adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? No, doctor. ¿No? ¿Está todo claro? Sí, señor. Ok. Bueno, estos son ya de Apache, de los criterios Norestán que están en las. Bien. Luego viene otra patología, que es la pancreatitis crónica, que esto más que todo se da en pacientes alcohólicos crónicos. Son pacientes que van a tener un páncreas pequeño, hiposecretor. Recuerden que el páncreas es un órgano doble. Hay un páncreas exócrino, que es el que produce las enzimas pancreáticas, y un páncreas endócrino, el que produce la insulina y el glucagón. Entonces, en el paciente con pancreatitis crónica, ese alcohólico va a tener un páncreas pequeño, fibrótico, y va a tener mucho dolor, porque ese paciente, como es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Va a lesionar, va a comprimir los nervios posteriores y van a pasar siempre con dolores lumbares crónicos. Y muchas veces hay que hacer cirugías en estos pacientes, ¿verdad? Hay una cirugía que es la de puesto, que es la de retirar todos esos cargos intraductales o darle tratamiento médico a estos pacientes que hacen pancreatitis crónica obstructiva, inflamatoria, autoinmune, fibrosa. Bueno. Luego tenemos las obstrucciones intestinales, ¿verdad? Que las hay altas y bajas. El límite para pensar en obstrucción alta y baja es el ligamento de Treitz. Todas las obstrucciones de esófago, estómago y duodeno se consideran obstrucciones altas. De 3 hacia abajo, todas se consideran obstrucciones bajas. Entonces, en las altas tenemos las invaginaciones, la malrotación intestinal, las adherencias obridas, las estenosis, los cuerpos extraños y las anomalías congénitas. En esófago, ¿verdad? En esófago tenemos lo que son tumores, cuerpos extraños, tipo prótesis dentaria. En el estómago también tenemos úlceras. A veces hay pacientes con úlceras duodenales que llegan a ocasionar estenosis pilóricas benignas, ¿verdad? Y que a veces requieren cirugías. O tenemos también pacientes que a veces tienen son psiquiátricos que se toman el cabello y se lo están comiendo y forman bolitas de cabellos en el estómago y pueden producir obstrucciones, hacen tricofagia que se llama. Y anomalías congénitas, tenemos a veces la pinza mesentérica, la pinza que a veces la arteria mesentérica pasa por encima del páncreas, del duodeno y la puede obstruir.
Entonces son obstrucciones altas. En las bajas, que es las más comunes, tenemos los vólvulos, que es la rotación, eso lo vamos a ver luego. Tenemos los cánceres, las bridas, el vólvulo sigmoide, que son obstrucciones bajas. Todo lo que está todo por debajo del ligamento de Treitz se consideran unas obstrucciones bajas. Bien. Luego tenemos la trombosis mesentérica. Siempre que hay una trombosis mesentérica, se da en pacientes añosos que se producen siempre en la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda, sí, pasa al ventrículo y ahí pasa a la aorta y llega a la mesentérica superior, que es de las primeras ramas abdominales de la aorta abdominal. Como está a 45 grados, tapa la mesentérica superior, que es la que va a irrigar el yeyuno, el ilion y la mitad del colon derecho. Entonces, por eso es que cuando hay una trombosis mesentérica, por lo general, es incompatible con la vida porque nos quedamos sin intestino delgado. La mayoría de estos pacientes tienen fibrilación auricular y nunca se ha tratado, ¿verdad? Y cuando ya nos llega, son pacientes que llegan con trastornos isquémicos en las manos, en las piernas, con cianosis, con una leucocitosis de 25.000, 3.000, taquipneico, taquicárdico, y que nos está indicando que algo está pasando y con trastorno del ritmo cardíaco. Entonces, por lo general, es difícil hacer un diagnóstico preoperatorio, a no ser que tengamos una arteriografía mesentérica. Para hacer diagnóstico, siempre lo hacemos transoperatorio. Y cuando llegan estos pacientes a cirugía, pues ya llega con un intestino necrótico, quizás de 100 pacientes, pues todos fallecen, a no ser que sea algo segmentario, que el trombo sea más pequeño y siga su curso en la mesentérica y llegue a necrosar un segmento del intestino delgado. Lo mínimo para la vida de un intestino delgado son 70, 80 centímetros. Lo mínimo. Recuerden que entre yeyuno e ilion, donde se lleva a cabo toda la absorción, hay casi 3 metros. Entonces, si una trombosis mesentérica me compromete todo el yeyuno y el ilion, no hay nada que hacer. Hoy en día se están haciendo ya trasplantes de intestino delgado, ¿verdad? Están en fase experimental para tratar el tratamiento del síndrome del intestino corto, que son estos pacientes que quedan con segmentos muy corticos que no alcanzan a tener una absorción adecuada, ¿verdad? De los alimentos que ingieren. En cambio, la mesentérica inferior, que va a irrigar el colon izquierdo hasta el recto, no pasa nada. Si se llega a necrosar, se quita esa parte del colon y la persona puede vivir tranquilamente con el otro segmento del colon, o se puede vivir sin el colon, más no sin yeyuno y sin ilio. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dejarla aquí, ¿verdad? Para mañana hablar de la patología abdominal inferior del abdomen. No sé si tenemos alguna pregunta, o hablé muy rápido, o quedó todo bien claro. A ver, los quiero escuchar. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. A ver. Lo que pasa es que yo estuve leyendo en el libro y pues dependiendo a lo que usted dijo, en respecto a las pruebas de imagen, ¿se va a escoger dependiendo de la patología de base o hay alguna en la que hay que escoger como primera elección? No, de la patología de base. Ah, ok. Sí, de la patología de base. Porque, como ya digo, exámenes hay muchos. Muchos. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, pensar en una apendicitis, por ejemplo, hacer una CEPRE. ¿Me entiendes? O sea, no es congruente. Claro. Cuando yo pido CEPRE, pues estoy pensando en patología hepatobiliar. ¿Sí? Entonces, por eso uno tiene todo el arsenal de imágenes, de estudio, y uno va a seleccionar de acuerdo a la historia clínica, a lo que uno esté pensando para un diagnóstico preciso. Ok, gracias, doctor. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces les comento algo con respecto al hospital. Me dijeron hasta ahora que lo puedo llevar a la consulta externa. Entonces, mañana
asistan 4. Vamos a hacer 3 grupos. Mañana que vayan 4 a las 2 de la tarde al Hospital San Jerónimo. Y yo voy a hablar en CRT para ver si lo puedo llevar a CRT también a cirugía o a consulta. Mañana me dan el informe. Pero por lo pronto nos vamos a ver mañana en el Hospital San Jerónimo. ¿De acuerdo? Un grupo de 4. Ustedes se ponen de acuerdo. Yo no los escojo. Ustedes háganlo como ustedes gusten. Y nos vemos a las 2 de la tarde mañana en el hospital. Y con ese grupo hablamos algo de historia clínica y no sé lo que toca en la consulta, y resolvemos algunas dudas. Si nos podemos conectar en la consulta con los demás compañeros, pues nos conectamos, si lo que estén disponibles, ¿verdad? Entonces, ustedes escogen. Si no podemos, pues conectar, si no, no. Ok, doctor. Bueno, muchachos, entonces, mañana espero a los primeros 4 para conocerlos, ¿verdad? Y ahí vamos y seguimos con estos temas. Mañana seguimos con abdomen agudo todavía. Doctor, dijo a las 2 de la tarde. Sí, 2 de la tarde en San Jerónimo, en consulta externa en el número 8. Con su uniforme, ¿verdad? Su cubreboca y en su tarrito de alcohol y ya, suficiente con eso. Bueno, está bien, doctor, muchas gracias. Ya nos pusimos de acuerdo, entonces no sé si yo le mando los nombres por Ok, chat. me lo manda por WhatsApp. Y otra mañana cosa, acerca de los temas de exposición, ya tenemos los grupos, entonces también se los voy a enviar para ver si nos da los temas para ir es preparándolos. correcto. Para la semana entrante, ustedes me comienzan a esperar. Esta semana yo leí todos los temas yo. Entonces, mañana los definimos y ya los repartimos mañana los temas. Sí, señor, para ir preparándola. Correcto. Mañana es miércoles todavía, hay tiempo. Bueno, doctor, muchas gracias. Ok, nos vemos mañana entonces. Doctor, otra pregunta. ¿No es necesario Hola. llevar la bata? No, con su uniforme es suficiente. No lleve su uniforme, que le identifique que Universidad del Sinú. Listo, doctor, gracias. Bueno, pues. Bueno, pues, entonces hasta mañana, muchachos. Chao. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Chao.